¿Te ha pasado que terminas de almorzar y al poco tiempo sientes que el estómago se infló como un globo? ¿Que después de comer te entra un cansancio tan pesado que necesitas sentarte o acostarte aunque no hayas hecho nada especial? ¿O que tienes gases o presión abdominal casi todos los días y ya lo aceptaste como parte de tu vida? Si tienes más de 60 años y alguna de estas situaciones te suena familiar, quiero que sepas algo que probablemente nadie te ha dicho con claridad. Esos síntomas no son normales, no son simplemente la edad, y no tienes que seguir viviendo con ellos. En la mayoría de los casos tienen una causa común que se esconde en algo que comes todos los días y que probablemente nunca sospecharías. El pan. No solo el pan blanco, el pan integral, el pan de semillas, el que dice saludable en el empaque. Todos. Hoy vas a descubrir 3 cosas concretas. Primero, ¿qué le hace el pan a tu sistema digestivo después de los 60? ¿Y por qué el cuerpo a esta edad lo procesa de forma muy diferente a como lo hacía antes? Segundo, 3 alimentos concretos que puedes incorporar desde mañana para calmar la inflamación digestiva, estabilizar tu energía y reducir esa hinchazón crónica. Tercero, ¿qué reemplazos prácticos y deliciosos puedes usar en lugar del pan para que no sientas que te estás privando de nada? Todo con cantidades específicas, tiempos claros y resultados que puedes notar en los primeros 7 a 14 días. Pero antes de las soluciones, necesito que entiendas qué está pasando realmente en tu cuerpo. Hola, soy el Dr. Adrián Santos. Durante más de 17 años me he especializado en medicina funcional y salud digestiva para adultos mayores de 60, y en ese tiempo he visto el mismo patrón una y otra vez. Personas que llegan con hinchazón crónica después de comer, con ese cansancio postprandial que los obliga a parar, con gases casi todos los días, y cuando les pregunto qué comen, casi siempre aparece lo mismo: pan en el desayuno, pan en el almuerzo, pan en la cena. Lo más frustrante es que muchos ya lo habían intentado de todo: probióticos, infusiones digestivas, antiácidos, y los síntomas volvían. Nadie les había explicado qué estaba pasando realmente dentro de su sistema digestivo con cada porción de pan. Decidí crear este video porque esa conversación no está ocurriendo en los consultorios médicos con la frecuencia que debería. En este video no te voy a pedir que sigas una dieta complicada ni que renuncies a todo lo que te gusta. Voy a compartirte exactamente 3 cosas. ¿Qué mecanismo biológico específico hace que el pan genere hinchazón y cansancio después de los 60 mucho más que en años anteriores? 3 alimentos con evidencia científica que reemplazan al pan de forma nutritiva y que tu sistema digestivo puede procesar sin inflamación. Y un hábito de 2 minutos después de comer que puede reducir los picos de glucosa y el cansancio postprandial de forma significativa desde la primera semana. A diferencia del enfoque de solo tratar los síntomas con antiácidos o probióticos, este método actúa sobre la causa real, lo que le está ocurriendo a tu mucosa intestinal y a tus niveles de glucosa con cada porción de pan que consumes. Así que quédate hasta el final, porque el tercer alimento que voy a mencionar es el que más sorprende a mis pacientes y el que produce los cambios más rápidos. Antes de hablar de soluciones, necesitas entender qué está pasando realmente dentro de tu cuerpo cada vez que comes pan. Porque cuando entiendas el mecanismo, todo lo demás tendrá mucho más sentido. Imagina que tu sistema digestivo es como una autopista bien organizada. Cuando todo funciona bien, los alimentos entran, se descomponen en el orden correcto, los nutrientes se absorben y los desechos siguen su camino. El tráfico fluye sin congestionamientos, pero el pan es como un vehículo que va demasiado rápido y ocupa demasiado espacio en la vía. Aproximadamente el 80% del pan, incluso el integral, está compuesto por almidón. El almidón es una cadena larga de moléculas de glucosa unidas entre sí. Y aquí está lo que muchos no saben: esas cadenas empiezan a romperse desde el momento en que el pan toca tu boca. Las enzimas de la saliva comienzan a liberar glucosa casi de inmediato. En cuestión de minutos, esa glucosa entra en el torrente sanguíneo y el páncreas responde liberando insulina para procesarla. Aquí está el primer problema específico para los mayores de 60. Después de los 60 años, la sensibilidad a la insulina tiende a disminuir de forma natural. Esto significa que el cuerpo necesita producir más insulina para manejar la misma cantidad de glucosa que antes procesaba con facilidad. Ese pico de insulina elevado genera un efecto en cascada. La glucosa baja rápido, los niveles de energía caen en picada y aparece ese cansancio pesado
que te obliga a parar 30 o 40 minutos después de comer. Segundo problema, lo que no se absorbe completamente en el intestino delgado. Aquí entra la parte que más sorprende a mis pacientes. El intestino delgado tiene una capacidad de absorción limitada. Cuando consume pan regularmente, una parte del almidón no alcanza a absorberse por completo antes de llegar al intestino grueso. En el intestino grueso viven billones de bacterias. Esas bacterias hacen exactamente lo que las bacterias saben hacer: fermentar lo que llega. Cuando fermentan el almidón no absorbido, producen gas. Y ese gas genera presión, hinchazón y distensión abdominal. Los médicos llamamos a este proceso fermentación colónica de residuos amiláceos. En palabras simples, el pan que no se digirió completamente se convierte en comida para las bacterias del colon y el subproducto es el gas que sientes en el estómago. Este proceso ocurre a cualquier edad, pero después de los 60 se intensifica por 3 razones. La producción de enzimas digestivas disminuye con la edad, lo que significa que menos almidón se procesa eficientemente en el intestino delgado. La motilidad intestinal, es decir, la velocidad con que los alimentos se mueven a través del sistema digestivo, también se reduce. Eso da más tiempo para la fermentación bacteriana. Y la permeabilidad intestinal tiende a aumentar con la edad, lo que significa que compuestos inflamatorios pueden pasar con más facilidad a través de la pared intestinal hacia el torrente sanguíneo, generando inflamación sistémica que se siente como fatiga general y malestar. Un estudio publicado en Good Microbes en 2020, con más de 3.000 participantes adultos mayores, confirmó que el consumo elevado de carbohidratos refinados, incluidos los derivados del trigo, estaba directamente asociado con mayor permeabilidad intestinal, mayores niveles de marcadores inflamatorios sistémicos y mayor frecuencia de síntomas digestivos en personas mayores de 60 años. La buena noticia es que cuando reduces o eliminas el pan y lo reemplazas con alimentos que tu sistema digestivo procesa de forma limpia, esos síntomas mejoran de forma notable en días, no en meses. Ahora déjame mostrarte exactamente qué funciona. El primer alimento es la batata o camote cocido. Muchas personas creen que necesitan el pan para tener energía y saciar el hambre. La batata hace exactamente eso, pero sin los problemas que genera el trigo. La batata contiene almidón resistente, especialmente cuando se cocina y se deja enfriar antes de comer. El almidón resistente es un tipo de carbohidrato que el intestino delgado no puede digerir, lo que significa que no genera pico de glucosa. En cambio, llega al intestino grueso donde actúa como prebiótico, es decir, como alimento para las bacterias beneficiosas, no para las inflamatorias. En palabras simples, la batata alimenta las bacterias buenas de tu colon en lugar de generar fermentación problemática. Es la diferencia entre echarle leña a un fuego controlado versus echarle combustible a un incendio. Además, la batata tiene un índice glucémico significativamente más bajo que el pan blanco o integral cuando se consume en las cantidades adecuadas, lo que significa menos pico de insulina y menos caída de energía después de comer. Un estudio publicado en el Journal of Nutrition and Metabolism en 2016 con adultos con resistencia a la insulina encontró que reemplazar carbohidratos refinados por almidón resistente de tubérculos durante 8 semanas redujo los marcadores de inflamación intestinal en un 28% y mejoró la sensibilidad a la insulina de forma significativa. Aquí está exactamente cómo usarla. Cantidad: una porción mediana de batata cocida, aproximadamente 150 gramos, equivale a una batata del tamaño de tu puño. Frecuencia: de 3 a 5 veces por semana como reemplazo del pan en la comida principal. Timing: en el almuerzo o la cena. No en el desayuno si tienes resistencia a la insulina, porque por la mañana la sensibilidad a la glucosa es diferente. Preparación clave: cocina la batata con anticipación y déjala enfriar en el refrigerador al menos 4 horas antes de comerla. El enfriamiento convierte más almidón en almidón resistente, potenciando el efecto prebiótico y reduciendo aún más el índice glucémico. Puedes comerla fría en ensaladas, recalentada ligeramente o a temperatura ambiente. Duración: incorporarla consistentemente durante 4 semanas es suficiente para notar cambios en la hinchazón y en los niveles de energía post-comida. Consideración importante: si tienes diabetes tipo 2 controlada con insulina,
Monitorea tu glucosa las primeras veces que la consumas para verificar cómo responde tu cuerpo específicamente. El segundo alimento es el arroz blanco cocido y enfriado. Esto sorprende a muchos de mis pacientes porque durante años les dijeron que el arroz blanco era malo y que debían preferir el integral. La realidad es más matizada que ese consejo simplificado. El arroz blanco cocido y enfriado, igual que la batata, desarrolla almidón resistente durante el proceso de refrigeración. Un estudio de la Universidad de Sri Lanka publicado en 2015 demostró que cocinar el arroz con aceite de coco y luego refrigerarlo durante 12 horas reducía las calorías absorbibles en un 50 a 60% y aumentaba el contenido de almidón resistente de forma significativa. Pero más importante para lo que estamos hablando, el arroz blanco es naturalmente libre de gluten y sus proteínas son mucho más simples de procesar que las del trigo, lo que significa mucho menor irritación de la mucosa intestinal. Para muchas personas con sensibilidad digestiva al trigo, cambiar el pan por arroz blanco cocido y enfriado produce una reducción notable de la hinchazón en la primera semana. Aquí está exactamente cómo usarlo. Cantidad: media taza a una taza de arroz cocido por comida. Preparación: cocina el arroz normalmente, añade una cucharadita de aceite de coco al agua de cocción, deja enfriar a temperatura ambiente y luego refrigera un mínimo de 4 horas. Puedes preparar varios días de una vez. Frecuencia: 2 a 4 veces por semana como reemplazo del pan. Timing: en el almuerzo principalmente. En la cena es preferible usar la batata o el tercer alimento que mencionaré. Resultado esperado: reducción de la distensión abdominal después de comer en 5 a 10 días de uso consistente. Consideración importante: el arroz blanco tiene menor contenido de fibra que el integral, así que asegúrate de acompañarlo siempre con verduras cocidas o crudas para compensar ese aporte de fibra. El tercer alimento es el huevo entero con aguacate en el desayuno. Este es el reemplazo del pan en la mañana que más transforma el patrón de síntomas en mis pacientes mayores de 60. Cuando una persona deja el pan del desayuno y lo reemplaza por 2 huevos con medio aguacate, ocurren 3 cosas simultáneamente que explican por qué los síntomas mejoran tan rápido. Primero, desaparece el pico de glucosa e insulina de la mañana. Los huevos y el aguacate no generan respuesta glucémica significativa, lo que significa que la energía se mantiene estable durante las siguientes 4 a 5 horas sin caídas bruscas. Segundo, la grasa saludable del aguacate y la proteína completa del huevo activan señales de saciedad en el intestino que el pan no activa. Muchas personas descubren que con este desayuno tienen menos hambre a media mañana y consumen menos calorías totales en el día, sin sentir que se están privando. Tercero, al no haber almidón de trigo que fermentar, la producción de gas intestinal en las horas posteriores al desayuno se reduce drásticamente. Muchos pacientes reportan que la hinchazón que antes aparecía a media mañana simplemente deja de ocurrir desde los primeros días. Un estudio publicado en el International Journal of Obesity en 2008 con 152 participantes con sobrepeso encontró que los que desayunaban huevos en lugar de pan y productos de trigo reportaron mayor saciedad, menor ingesta calórica total y menor fluctuación de glucosa a lo largo del mañana, comparado con el grupo que desayunaba tostadas y carbohidratos. Aquí está exactamente cómo usarlo. Cantidad: 2 huevos enteros más medio aguacate maduro. Preparación: los huevos puedes prepararlos tibios, revueltos con aceite de oliva o pochados. El aguacate en rodajas o en guacamole, simple con limón y sal. Frecuencia: todos los días en el desayuno como reemplazo total del pan matutino. Timing: en las primeras 2 horas después de despertar. Duración: los primeros cambios en la hinchazón matutina y el cansancio de media mañana se notan en 3 a 5 días. Los beneficios sobre la glucosa en ayunas en 2 a 3 semanas. Consideración importante: si tienes restricción médica de colesterol indicada por tu médico, consulta antes de aumentar el consumo de yema de huevo. La evidencia actual en adultos sanos mayores de 60 es favorable para el consumo de 1 a 2 huevos diarios, pero siempre es mejor coordinar con tu equipo médico. Como bonus, quiero compartirte un hábito de 2 minutos que potencia todo lo anterior y que puedes empezar desde hoy mismo. Se llama la caminata digestiva corta. Después de tu comida más grande del día, generalmente el almuerzo,
camina suavemente durante 10 minutos a paso tranquilo. No es ejercicio cardiovascular. Es movimiento suave con un propósito muy específico. Cuando caminas después de comer, tus músculos absorben glucosa de la sangre usando un mecanismo independiente de la insulina, lo que reduce el pico glucémico postprandial. Al mismo tiempo, el movimiento estimula el peristaltismo intestinal, es decir, los movimientos del intestino, lo que acelera el tránsito del almidón residual hacia el colon y reduce el tiempo disponible para la fermentación bacteriana. Menos fermentación significa menos gas. Menos gas significa menos hinchazón. Un estudio de la Universidad de Otago en Nueva Zelanda encontró que 10 minutos de caminata después de comer redujeron los picos de glucosa postprandial en adultos mayores de forma más efectiva que 30 minutos de caminata en otro momento del día. El momento importa más que la duración. Paso 1. Termina de comer, espera 5 minutos sentado y luego ponte los zapatos. Paso 2. Camina durante 10 minutos a paso suave. No necesitas ir rápido. Puedes hacerlo alrededor de tu casa, en el patio o en el barrio. Paso 3. Regresa y continúa tu día con normalidad. Resultados esperados. Reducción del cansancio postprandial en 2 a 3 días. Menos hinchazón después del almuerzo en la primera semana. Señales de alerta que requieren consulta médica. Si durante la caminata sientes dolor en el pecho, mareo intenso o dificultad para respirar, detente inmediatamente y contacta a tu médico. Muy bien. Tienes ahora el conocimiento y las herramientas concretas que la mayoría de personas mayores de 60 nunca reciben explicadas de esta forma. Esto es exactamente lo que quiero que hagas. Mañana por la mañana, en lugar del pan del desayuno, prepara 2 huevos con medio aguacate. Solo ese cambio ya elimina el primer pico de glucosa del día y la hinchazón que suele aparecer a media mañana. En el almuerzo o la cena de esta semana, reemplaza el pan por una porción de batata cocida y enfriada o arroz blanco preparado con aceite de coco y refrigerado. Puedes prepararlos con un día de anticipación para tenerlos listos. Después de tu almuerzo, sal a caminar 10 minutos. Sin presión, sin equipo, solo movimiento suave. Esta semana revisa tu alacena y retira el pan o ponlo en un lugar menos accesible. No necesitas botarlo todo de golpe, solo no lo tengas al alcance inmediato. En las próximas 4 semanas, mantén estos 3 cambios de forma constante. Anota en papel o en el teléfono cómo te sientes después de cada comida. Nivel de hinchazón del 1 al 10, nivel de energía del 1 al 10, calidad del sueño esa noche. ¿Qué puedes esperar? En los primeros 7 días notarás que la hinchazón después del almuerzo se reduce. El cansancio postprandial que antes te obligaba a parar empieza a disminuir. Muchas personas reportan que duermen mejor desde la primera semana. En la semana 2 y 3, la energía a lo largo del día se vuelve más estable. Los altibajos bruscos de energía se suavizan. La presión abdominal que antes sentías casi todos los días empieza a espaciarse. En el mes 2 y 3, la inflamación digestiva crónica empieza a ceder de forma más profunda. El bienestar general mejora de forma notable y los síntomas digestivos que creías normales simplemente dejan de estar presentes en tu día a día. Si tomas medicamentos para la diabetes, para la presión arterial o anticoagulantes, infórmale a tu médico que estás haciendo estos cambios. A medida que la glucosa se estabiliza y la inflamación disminuye, puede ser necesario ajustar dosis. No lo decidas solo. Si llegaste hasta aquí, quiero pedirte algo pequeño pero muy importante. Piensa en alguien cercano a ti, un familiar, una amiga, alguien mayor de 60, que después de comer siempre se queja de que se hincha, de que le dan gases, de que le entra ese cansancio que no puede explicar. Comparte este video con esa persona hoy. No mañana, hoy. Porque lo que aprendiste aquí puede ser exactamente la pieza que le faltaba para entender qué está pasando en su cuerpo y qué puede hacer al respecto desde mañana. En los comentarios, escríbeme solo 2 palabras. Digestión libre. Esas 2 palabras me dicen que viste el video completo, entendiste el mensaje y estás listo para hacer el experimento de los 30 días. Yo leo cada comentario y me ayuda a entender qué temas seguir desarrollando para personas que se toman en serio su bienestar digestivo. Si este contenido te resultó útil, dale me gusta y suscríbete si aún no lo has hecho. Cada semana, comparto información práctica sobre salud digestiva, nutrición antiinflamatoria y bienestar para adultos mayores de 60, sin complicaciones y sin promesas imposibles. Antes de cerrar, quiero dejarte con esto. Esa hinchazón que sientes después de comer,
ese cansancio pesado de media tarde, esos gases que ya aceptaste como parte de tu vida, no son una condena. Son señales de que tu sistema digestivo está trabajando con más dificultad de la necesaria. Y a veces, la solución más poderosa no es añadir más cosas, sino quitar una que estaba generando el problema sin que lo supieras. 30 días sin pan. Batata, arroz preparado correctamente, huevos con aguacate y 10 minutos de caminata después de comer. Eso es todo. Tu cuerpo tiene una capacidad extraordinaria de recuperarse cuando le das las condiciones que necesita. Empieza mañana. Hasta la próxima. Soy el Dr. Adrián Santos. Cuida tu digestión, cuida tu energía, cuida tu calidad de vida. Este video tiene fines exclusivamente educativos y está basado en información científica disponible al momento de su elaboración. No reemplaza la consulta con tu médico personal ni constituye consejo médico profesional. Si tienes enfermedad celíaca diagnosticada, síndrome de intestino irritable severo u otras condiciones digestivas, consulta con tu gastroenterólogo antes de hacer cambios significativos en tu alimentación. Antes de modificar medicamentos de uso crónico, habla siempre con tu médico.